también a los que estáis online. Esta es una sesión especial del seminario Julio Carabaña de Grise, porque se hace junto con el proyecto europeo Incasi 2. Entonces tenemos a colegas de otras partes de España y también de otros países de Europa y Latinoamérica. Bueno, tenemos de hecho, está dentro de una línea como de seminarios que se llaman, dentro del Incasi Living Lab, que se llaman Dialogue, que es para entrar son de tipo más aplicado, más para entrar en diálogos entre académicos y, y organizaciones y actores pues, de la sociedad civil, más prácticos, ¿no? Y para entrar en ese diálogo. En particular hemos titulado este seminario Educación privada concertada e igualdad de oportunidades educativas en España, y es la oportunidad para que Alfonso Echazarra, que fue compañero nuestro, ahora le presente el informe que hizo en Save the Children, que se llama Por una escuela concertada inclusiva. Y luego, posteriormente, Alejandro Diana y Rafael Feito pues, harán sus comentarios al informe y también su visión sobre la cuestión de la educación concertada en España, que bueno, también es de aplicación a otras o puede ser de aplicación o de reflexión para otras realidades. Alfonso Echazarra, bueno, lo conocemos muy bien y de hecho hemos abusado bastante de él, porque yo no sé si este es el tercer o cuarto seminario, ¿no?, que nos das. Es consultor externo para la OCDE, para Save the Children. De hecho, ha sido el responsable de equidad educativa en Save the Children cuando se hizo este informe. Y luego, luego tenemos para comentar el informe a Alejandro Diana, que es catedrático de Ciencias de la Educación, de Teoría Historia de la Educación en la UNED. Ahora mismo es emérito y bueno, ha combinado la parte académica con una parte pues, muy importante de responsable de política educativa en nuestro país, ¿no? Y bueno, la verdad es que supongo que la mayoría pues, le conocéis, ¿no? Ha sido secretario general de Educación en diversos, además, periodos, ¿no? De nuestra historia, y la verdad es que es un placer, ¿no? Un placer tenerte aquí, Alejandro. Y también es otro colaborador que hace poco también estuvimos aquí y que se deja. Y luego, por último, tenemos a nuestro compañero Rafael Feito, catedrático de Sociología en nuestro departamento de Sociología Aplicada y miembro de GRISE, nuestro grupo de investigación de Sociología de la Educación, y también miembro del proyecto europeo Incasi 2, o sea que vamos, estamos ahí, ahí mano a mano. Y nada, no quito más tiempo. Primero va a presentar Alfonso el informe. Hemos dicho más o menos pues una media hora o así. Luego ya pues unos 15-20 minutos cada uno de los dos comentaristas, ¿no? Y bueno, pues adelante. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias por traer a los dos intervinientes de después. Creo que es un honor. Alejandro lo conocí con la polémica de PISA 2018 y saltamos a otra
otro tema muy polémico, o sea que de polémica en polémica. A Feito lo conozco porque le he robado apuntes o notas para teoría de la educación, porque no es mi tema estrella y no es que haya robado, o sea, que decir que aparece tu nombre, pero para las clases de sociología de la educación los he utilizado mucho, la verdad. Bueno, a ver, es un tema algo polémico, solo poner escuela concertada ya es polémico. Luego ya no importa demasiado de lo que hables, pero ya el tema es polémico. Por suerte no tengo redes sociales y entonces no tuve que sufrir pues los comentarios de después, solo me lo iban comentando, ¿no? en Save the Children y amigos y tal, no, tal. Lucas Cortázar estaba muy afectado y te digo, a mí no me importa, sí. Y yo, no, pero es que tal, es que han dicho no sé qué y tal. Bueno, entiendo que, bueno, que es un tema claramente que despierta mucha sensibilidad. Creo que no es solo el caso español, pero sí creo que el caso español es un poquito más fuerte, quizás por el hecho de que está, como en otros sistemas, muy identificado con la escuela católica, con la educación católica. Bueno, los objetivos del estudio partían... Perdón, o sea, perdón que interrumpa. Sí. No podemos ver la pantalla. No sé si estáis compartiendo diapositivas. Perdón. Gracias. Teams, ¿no? Sí. Ahora sí, ¿no? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, desde SAFE, ¿por qué nos metimos en un tema que es relativamente polémico, ¿no? Y, por ejemplo, para SAFE, pues conlleva sus riesgos, porque obviamente hay mucho profesorado de la pública que es socio de la organización. Y, bueno, el punto de partida es que creemos que, digamos, los que salen perdiendo del status quo principalmente son las familias vulnerables. Y el alumnado, y las familias vulnerables y la infancia más vulnerable, ¿no? Los que pueden estar en el primero, segundo, tercer decil de renta, ¿no? Son claramente los que el status quo, digamos, salen perdiendo, ¿no? La valoración un poco es que el resto de actores en el status quo, pues algunos se sienten muy cómodos, otros algo menos, todos pierden algo y todos ganan algo del status quo. El status quo consiste básicamente en que es un sistema que financia a escuelas gestionadas de forma privada, al que solo pueden acceder pues el 60, 70 o... A ver, pueden acceder más, pero al final está diseñado para que accedan al 60-70% de la población por renta. Y el resto, pues tiene que ir a la pública, ¿no? Más como opción, ¿no? Que no es un castigo, pero entendemos que todo el mundo debe tener las mismas oportunidades de elegir la educación siempre y cuando, por lo menos entre los centros que están sostenidos con fondos públicos, ¿no? Entonces, bueno, el status quo no nos gusta. Creemos que, entre otras cosas, aparte de que las familias vulnerables no tienen las mismas opciones que el resto de familias, además entendemos que es, aparte de que contribuye a la segregación escolar, y sobre todo consideramos que es de alguna manera un malgastar el dinero público en un servicio que realmente no es accesible para todos, ¿no? Es decir, la perspectiva era un poco el todo o el nada. Quiero decir, estamos en el medio y el medio es muy incómodo porque el medio está gastando mucho dinero público, como puede ser 4 o 5 mil millones de euros, no me sé las cifras exactas, para un servicio que en realidad solo puede acceder el 70%. Y en educación lo hemos aceptado, pero por ejemplo en sanidad también hay sanidad gestionada de forma privada, pero a nadie se le ocurre que van a tener un parto y dicen, oye, no, es que en este parto, es que esto está gestionado de forma privada, le vamos a hacer pagar 100, 150 euros por tener un hijo en este hospital, ¿no? Eso en sanidad no se concibe, pero en educación lo hemos aceptado como algo natural, ¿no? O no dice, no, bueno, pues que aquí ponemos la epidural seguro, ¿no? Que es un servicio extra, ¿no? Y digo, ya a mí me da igual, pero yo no voy a pagar 500 euros porque usted me garantice la epidural, ¿no? Entonces, algo que hemos aceptado que no se aceptaría en sanidad y, sin embargo, en educación, pues lo hemos aceptado, ¿no? Bueno, y obviamente el objetivo intermedio, el mecanismo para lograr esto, es atacar un poco
los dos temas principales, que no son los únicos, pero que es el tema de la gratuidad, del coste, que entendemos que es el principal mecanismo de exclusión, y luego los procesos de admisión que pueden mejorar, aunque hay que decir que el caso español no es particularmente sangrante, ¿no? No solo para la escuela concertada, sino para la escuela pública en general. No son criterios muy distintos, tampoco hay muchos criterios con mucho potencial excluyente, pero bueno, hay cosas, ¿no? Hay cositas que también hay que considerar. Pero bueno, el enfoque principal claramente es el gasto público, ¿no? Algunas personas, claro, critican, no, bueno, pero es que no dais mucha caña a la escuela concertada, ¿no? Bueno, el sistema parte de que los actores son racionales, es decir, que la escuela concertada al final, independiente de que esté gestionada por la escuela católica o por otros grupos, son actores racionales que el Estado les plantea unos incentivos y curiosamente el 90, 80 o el 95% hace prácticamente lo mismo, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues que, porque lo digo porque el enfoque principal de SAFE, antes de que me pusiera un poco con esto, era intentar un código de buenas prácticas y que no digo que no venga bien, pero los códigos de buenas prácticas sin unos incentivos correctos no sirven para demasiado, ¿no? Y yo a mucha gente le dice, no, pero es que la escuela concertada quiere segregar. Y digo, bueno, móntate una escuela concertada. A ver cómo consigues una escuela concertada que no cobra cuotas, que integra y que da una educación de calidad. No es posible, no es posible. Con el dinero actual no es posible dar una educación de la misma calidad que la pública, que con coste cero para las familias, un coste similar a la escuela pública, no es posible. Entonces el status quo claramente es mejorable, ¿no? Bueno, y luego podemos valorar por qué el status quo se mantiene, ¿no? Pero todos los actores más o menos ganan algo. Incluso los que se oponen a la concertada ganan porque lo que no quieren es que se dé un euro más a la concertada y en ese sentido también ganan algo. Pero las familias vulnerables y que tienen menos voz, porque muchas veces son de origen migrante y ni siquiera votan, pues son las perdedoras y no dicen nada, ¿no? O prácticamente no tienen voz o tienen una voz muy reducida, ¿no? Bueno, ¿qué es la escuela concertada? Bueno, entendemos escuela concertada como la que está gestionada por actores privados, pero cuya financiación es mayoritariamente o totalmente pública, ¿no? Es una modalidad de escuela muy extendida a nivel global, aunque varía mucho entre sistemas educativos, ¿no? Varía, por ejemplo, en financiación y cobro de cuotas a las familias. Hay sistemas donde no se cobra absolutamente nada, sistemas donde es habitual cobrar cuotas, sistemas donde es legal cobrar cuotas, o sea que tenemos ese escenario, ¿no? Sistemas donde son legales y están muy reguladas, sistemas donde no existen en la ley, pero en la práctica están muy extendidas, como el caso español, y sistemas donde no existen, ¿no? Se diferencia mucho por selectividad en los procesos de admisión. Aquí España quizás sale algo mejor en el dibujo. Hay sistemas donde la escuela concertada tiene, por ejemplo, la libertad o la capacidad de seleccionar en base al credo, ¿no? En el Reino Unido el debate fuerte es el 50%, creo que el equilibrio ahora está en el 50%, es decir, el 50% del alumnado lo pueden escoger en base al credo. No sé si es Nueva Zelanda, Australia, sí que está permitido seleccionar por credo. En el caso español, en la teoría, y diría mayormente en la práctica también, esto no es posible, ¿no? En el ánimo de lucro en general también hay cierta diferencia. Hay algunos sistemas educativos donde sí lo permiten, otros donde no, pero se hace de forma, ¿no?, algo sutil. El caso español, por los juristas que contratamos, aparentemente sí se puede, pero es un poco difuso. O sea, tampoco es algo muy explícito. Hay que decir que incluso en los sistemas educativos donde sí se permite, lo habitual es que estas escuelas no tengan ánimo de lucro, ¿no? Esto es importante porque es la gran diferencia entre que sea un mercado o que sea simplemente un gestor distinto, ¿no? O sea, que el ánimo de lucro creo que es central, que no es permitido, porque diferencia mucho, claro, lo que es un poco un mercadeo, si queremos, o un mercado educativo, o simplemente intentar diversificar la gestión o la titularidad de las escuelas, ¿no? Se diferencia por autonomía escolar, obviamente, en dos sentidos. Hay sistemas que conceden mucha autonomía escolar en general a todas las escuelas, y otros que conceden menos. El caso español no es un sistema escolar donde se conceda mucha autonomía a las escuelas. En general, en la parte del currículum, o sea, de currículo, selección de libros de texto, algo más. Y luego también se diferencian porque algunos diferencian muy claramente entre la autonomía que conceden a las públicas y a las concertadas, ¿no? Es decir, que se concede mucha más autonomía a la concertada que a la pública. En el caso español, bueno, algo más, ¿no? Sí que tienen más libertades,
pero sigue estando bastante regulada. También la pública está bastante limitada en cuanto a autonomía escolar, ¿no? Y luego en coeducación, ¿no? Hay sistemas educativos donde sí permiten la coeducación, o sea, perdón, donde es obligatoria la coeducación, y en otra donde estas escuelas sí que pueden separar por sexo, ¿no? En el caso de Australia y Nueva Zelanda está claro, incluso hay escuelas públicas que separan por sexo, pero la coeducación, la separación por sexo, o educación diferenciada, vamos, sí que está permitida, ¿no? Bueno, este es un poco los modelos, ¿no? Luego veremos qué tipo de países hemos incluido en los análisis, porque como no existen todos los sistemas educativos, o por lo menos no en un porcentaje suficiente, pues no todos los sistemas están, ¿no? Bueno, esto es un paso previo y es un poco para entender el contexto, ¿no? ¿Por qué es un tema que genera tanto debate? ¿Por qué es un tema que genera tanta dificultad de romper el status quo en cualquier dirección? Y uno es un poco el análisis que hacemos, un breve análisis de por qué se rechaza la escuela concertada, y lo resumimos, bueno, en 4 puntos más un quinto, ¿no? El primero es por principio, ¿no? O sea, hay gente que no le gusta la escuela concertada porque no le gusta. O sea, que da igual lo que haga, lo que no haga, es independiente, ¿no? Me gusta lo que no es público y no hay más, ¿vale? Eso quiere decir que un trabajo como este no sirve para demasiado porque es una cuestión de principios. Y bueno, políticamente esto lo puede representar pues la izquierda de la izquierda, ¿no? Más o menos. Bueno, pero 4 puntos que sí que son clave. Uno es la falta de gratuidad. Eso hace ya que haya cierto rechazo, con razón. El otro es falta de diversidad entre las organizaciones que lo gestionan, es decir, no es lo mismo que el 70-80% de las organizaciones que están detrás de la concertada sea la católica, a que esté mucho más diversificado, ¿no? El caso de Euskadi está claro, está mucho más repartido entre Castolas y la escuela católica, y eso hace que los acuerdos entre, por ejemplo, la izquierda y el PNV pues sean mucho más factibles, ¿no? Y de hecho es lo que ha ocurrido, ¿no? Que ese tipo de acuerdo a nivel estatal o incluso en otras comunidades autónomas es prácticamente imposible, y sin embargo en Euskadi es mucho más fácil llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? ¿Por qué? Porque y además la escuela concertada, cuando hablas con ellos, a veces, sobre la católica, te hablan, no, pero los otros, porque los otros les han dado una escuela, ¿no? O sea, que dentro de la concertada tienen esas dinámicas de que hay bandos, ¿no? Pues están los del grupo Gredo San Diego, que imagino que serán, no sé, creo que es cooperativa, y luego están, y entonces van en esas dinámicas. En Euskadi, como está muy bien repartido, mucho mejor repartido, pues no existen estas luchas igual tan enconadas, ¿no? Bueno, la tercera es que la escuela concertada selecciona a su alumnado. En el caso español no es fácil seleccionar, pero luego veremos que obviamente sí que existen mecanismos, a veces legales, a veces, bueno, rozando un poco la legalidad, pero existe algún mecanismo, ¿no? Y luego el último, el ánimo de lucro, que creo que es el caso más evidente. Si la escuela concertada tuviera ánimo de lucro mayoritariamente, no la apoyaría prácticamente nadie, ¿no? Pero bueno, entiendo que no es el mayor caso, o sea, que no es el caso, en España no es el caso, digamos, más sangrante de ánimo de lucro, porque no es mayoritario, aunque haya algún grupo que pueda. Pero sí que considero que aquí lo importante no es que tenga beneficios, porque este es otro debate que tuve porque ya sé que SADE sacó un informe de cuotas. Yo con Lucas pues hablo, bueno, no mucho, pero bueno, hablo. Y claro, hablan de beneficio, no beneficio. Digo, pero si es que no es lo relevante, si es que da igual que tengan beneficio, que tengan pérdidas, si el beneficio está bien. O sea, cualquier empresa bien gestionada tiene que tener unos beneficios que va guardando en reservas para futuros imprevistos. Por ejemplo, llega el COVID y necesitas tener unas reservas para poder afrontar un COVID, ¿no? El problema es que repartan dividendos, y eso es lo que hay que perseguir. Estos grupos no pueden tener beneficios, lo que no pueden es repartir dividendos. Y estos grupos lo que no pueden, y hablo por las cooperativas, es inflar los salarios, que es otra manera más indirecta y más útil que tienen las cooperativas, decir, no, yo no reparto dividendos, yo no tengo ánimo de lucro, pero resulta que el director está cobrando 90.000 euros y hay profesores que cobran 60.000 o 70.000, ¿no? Pues que no digo que esté pasando, pero digo que es una manera indirecta de ánimo de lucro, ¿no? O sea, que el ánimo de lucro es algo más sutil que simplemente que haya beneficios, que lo importante es el reparto de dividendos y los salarios, ¿no? Bueno, estas cuestiones son las que considero que dificultan poder dedicar un euro más a la concertada, ¿no? Este es un poco el problema, ¿no?
Bueno, entonces ahora voy a tratar un poco los puntos clave del informe, voy a intentar ser breve, aunque bueno, este es el enfoque un poco PISA, es un poco intenso, ¿no? Que es un poco mi manera de enfocar las cosas, pero bueno, el primero es que la escuela concertada es habitual en los mejores sistemas educativos. Este punto es curioso porque los sistemas educativos con mejor rendimiento y más equitativos, curiosamente, tienen un alto porcentaje de escuela concertada, ¿no? Tienen un 25% de escuela concertada. Mientras que este mismo porcentaje no alcanza un 10% en los otros tres grupos, que consistiría en los que tienen bajo rendimiento, baja equidad, alto rendimiento, baja equidad, alta equidad, bajo rendimiento, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Esto está dividido en los cuatro grupos. Esta es la escuela pública. Y se ve que el grupo verde, que es el que tiene alto rendimiento y alta equidad, tiene un menor porcentaje de alumnado en la escuela pública. La escuela concertada sobresale muchísimo en este tipo de sistemas, y los centros privados, bueno, es más o menos similar, ¿no? Por supuesto, esto no tiene nada de causal, esto es una observación, más o menos para decir que no existe un argumento muy fuerte, digamos, por lo menos en cuanto a equidad, en contra, ¿no? Sin decir que esto sea causal. Obviamente la razón de que los sistemas educativos con mejor rendimiento tengan mucha escuela concertada es algo muy sencillo, es que es caro. O sea, tener la escuela concertada es cara. Un país de rentas medias generalmente no se puede permitir una escuela concertada porque la gestión es complicada, porque requiere una administración muy competente, por ejemplo, para el cálculo de precios y de costes, y luego el tener un sistema con dos caras o con dos redes, pues es complejo, ¿no? Entonces, esto es un sistema que se observa muchísimo en sistemas educativos de rentas altas, ¿no? Bueno, y luego yo creo que hay cierta coincidencia en que en los países del centro de Europa pues que segregan, ¿no? Por itinerarios muy tempranamente, pues normalmente son mayoritariamente públicos, y que los sistemas del norte de Europa, sobre todo Suecia, ¿no? Dinamarca también, y otros del sur, que son algo más equitativos que los demás, pues tienen más escuela concertada. Pero bueno, ya veremos que varía mucho, ¿no? Bueno, la escuela pública y concertada muestra un rendimiento académico similar. Este es un resultado que hemos visto en PISA desde el PISA 2000 y en otro tipo de estudios. Y en el caso aquí lo que hacemos, a diferencia de otros, es que cogemos solo concertada y solo pública, es decir, que la privada independiente no la consideramos. Pero bueno, vemos que antes de controlar por el estatus socioeconómico, que es estos circulitos que vemos aquí, la puntuación, que es el eje vertical, la diferencia, así que la concertada obviamente tiene mayor rendimiento. Si vemos el caso de España, pues unos 30 puntos en PISA, que equivale a un curso escolar más o menos, pero una vez que ajustamos por estatus socioeconómico, las diferencias desaparecen, ¿no? Y desaparecen en casi todos los sistemas educativos, ¿no? Lo que sí que encontramos es unos pocos, donde la escuela concertada, ajustando por estatus, tiene un rendimiento significativamente inferior a la pública. Que en realidad en PISA es lo que solemos ver, ¿no? Que ajustando por rendimiento, la privada en general, incluyendo la concertada, tiene un rendimiento algo inferior a la pública, ¿no? Lo que pasa es que en España este resultado no se suele observar, ¿no? Y ya por ser más sutil, lo que suele pasar es que en la parte baja de la distribución socioeconómica, normalmente la pública lo hace mejor, claramente mejor que la privada, y cuando ya pasamos del medio y la parte superior, el rendimiento no se diferencia demasiado. Bueno, y para el caso de las comunidades autónomas, pues algo parecido, ¿no? Antes de controlar, pues la escuela concertada tiene mejor rendimiento en prácticamente todas las comunidades, y una vez que controlamos por estatus socioeconómico, es decir, que cogemos, ¿no? Comparamos una escuela pública y una concertada, digamos, en el mismo barrio con el mismo perfil de alumnado, vemos que no hay diferencias, ¿no? Solo la Comunidad Valenciana, la pública, la concertada, creo, lo hace algo mejor, ¿no? Y en La Rioja es al revés, ¿no? Sí, en Valencia lo hace algo mejor y en La Rioja algo peor, pero son diferencias que no son muy marcadas. Bueno, otro aspecto que nos resulta importante, un poco por mencionar la historia, ¿no? de la escuela concertada, es que el rol complementario de la escuela concertada ha arraigado, ¿no? Entendiendo que hay tres maneras de concebir, aunque esto es un modelo, ¿no? Podríamos ampliarlo, pero que hay tres. Uno es el modelo subsidiario, donde la escuela concertada simplemente viene a cubrir los huecos a donde no llega la escuela pública, ¿no? Que el modelo que hacemos es una botella donde
donde el agua, ¿no?, es la pública y la concertada es aire, es decir, que a medida que llenas la botella, la concertada desaparece. Este modelo es muy poco frecuente, es el modelo que muchos tenían en mente a lo mejor en los años 80, o que algunos tenían en mente en los años 80, pero mi opinión es que no suele triunfar porque implica una incertidumbre regulatoria para la concertada brutal, y en un país con un sistema más o menos desarrollado, ¿no?, de garantías y derechos es improbable, ¿no? Yo lo he visto en Colombia, por ejemplo, que en zonas rurales a veces acuden a escuelas concertadas puntualmente para cubrir una falta, ¿no?, de oferta, y a los 3 años de repente se la quitan, ¿no? Y luego se la vuelven a dar porque no llega el Estado y luego se la quitan. Esto es improbable de ver en un país de la Unión Europea, ¿no? Pero este sería un poco el modelo subsidiario donde el Estado va utilizando puntualmente a la escuela concertada donde no llega, ¿no? Y este otro debate que me gustaría ver después es, muchos me dicen, no, pero claro, es que la escuela concertada está porque la pública no puede llegar a todos los sitios. Bueno, yo creo que esto ya no ocurre. Esto podía ser cierto en los años 70 y principios de los 80. Yo creo que si el Estado español hoy decidiera que todo fuera público, tendría los medios clarísimamente para llegar a todo. Otra cosa es que le llevara 5, 10 o 15 años, pero no es un tema económico, ¿no? Y así como en Colombia sí puede ser, por ejemplo, en zonas del Amazonas, ¿no?, donde realmente el Estado a veces no llega. Yo creo que el Estado español y, bueno, y en general en la Unión Europea, todos los estados tienen la capacidad financiera y logística de llegar a todos los sitios. Tampoco ha triunfado el modelo de sustitución, que es básicamente nos da igual, ¿no? Pública, privada, la gente no lo distingue, la población no le importa demasiado, no les gusta ni siquiera distinguir en estadísticas entre una y otra, porque al final todo funciona igual en las dos, con la diferencia de que una lo gestiona el Estado y la otra lo gestiona una entidad privada. Bueno, este modelo existe, a lo mejor no en forma pura, pero en Bélgica, Países Bajos, en Suecia, en Reino Unido, algunos tipos, porque Reino Unido es muy complejo, ¿no? Puede existir, ¿no? Claramente no estamos en ese modelo, ¿no? Aquí hay una diferencia muy clara, marcada, en cómo se gestiona, en los recursos que recibe, en la percepción de la población, y estamos en un modelo de complementariedad, que consiste en que el sistema está estructurado y vertebrado por la escuela pública, y la escuela concertada lo que hace es complementar. Es decir, que es muy probable que haya una escuela concertada en un sitio donde no haya pública, ¿no? Eso es un poco lo que define el modelo, ¿no? En el de sustitución podría haber un municipio de 15.000 habitantes donde solo hay una escuela concertada. Eso en el caso español creo que es imposible, y creo que solo lo he visto en Euskadi, que creo que hay algunos, pero igual ahora me decís que hay más, pero creo que en Euskadi hay algunos municipios de 3.000 o 4.000 habitantes donde hay una ikastola y no hay escuela pública. Pero este modelo, el modelo de sustitución no existe, y el de complementariedad es un poco el que ha arraigado, ¿no? Donde vertebra el sistema la escuela pública, la red pública, y la concertada está para complementar en aquellos sitios donde realmente hay suficiente demanda o suficiente población, ¿no? Bueno, cuarto punto, la escuela concertada tiene mayor presencia en España que en la mayoría de países del entorno. Esto es algo que ya sabemos, pero también hay que decir que no es para nada excepcional, ¿no? El Reino Unido, por ejemplo, es más de un 50%, Países Bajos, Bélgica también, en Chile también. Es decir, que hay 4 países de la OCDE con más de la mitad de la población matriculada en escuela concertada, y España se situaría pues en el top 10, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que si comparamos con la media, pues sí que es un país que tiene más población, más alumnado matriculado en la escuela concertada, ¿no? La presencia de la escuela concertada en las comunidades autónomas se explica principalmente por la capacidad económica de las familias, ¿no? Bueno, en primer lugar, mencionar las diferencias. Ya sabéis que Euskadi tiene prácticamente la mitad de la población matriculada en escuela concertada, en parte porque tenemos esas dos redes, ¿no? Esa bicefalia de la escuela concertada entre ikastolas y la católica. Y luego hay otros sitios donde apenas alcanza el 20%, ¿no? Ahora, lo interesante de todo esto, y para mí rompe un poco el principio de la escuela concertada, es que se suponía que la escuela concertada la implantábamos porque venía a satisfacer las preferencias religiosas de las familias, entre otras cosas, ¿no? Sabemos que puede haber otras ventajas como diversificar la oferta, ser más innovador y otras cosas, pero esta era una de las finalidades, y sin embargo observamos que las zonas donde hay más creyentes, prácticamente la escuela concertada es muy pequeña, ¿no? Y la escuela concertada es este gráfico aquí de abajo, al final viene explicada por la capacidad de las familias. Es decir, hay escuela concertada donde las familias ponen dinero para pagar las cuotas, no hay más. Y esto lo hemos hecho a nivel de comunidades autónomas, pero si lo hiciéramos a nivel de barrios o de ciudad o de municipios nos saldría lo mismo.
que al final hay más escuela concertada donde las familias pueden permitírsela, ¿no? Y esto al final, claro, la gente, aquí podemos acusar a la escuela concertada o podemos pensar que es el contexto financiero y jurídico que le ha planteado el Estado, porque para mí esa es la realidad. El contexto es que el Estado, por razones históricas, pues me imagino que en la época le salía a cuenta porque le salía más barato la escuela concertada que abrir públicas, pero la realidad es que el contexto financiero hace que la escuela concertada no esté o no haya cumplido o no cumpla la función realmente de satisfacer las preferencias religiosas o de la población, sino que lo que viene es a cubrir las preferencias de la clase media, media alta, para distinguirse y diferenciarse de la población de los primeros estratos, ¿no? De los deciles más bajos, ¿no? Y esto, ya repito, lo hacemos a nivel de comunidad, pues lo podríamos hacer. Hay que decir que la correlación es 0,7, es decir, que no puede ser más alta. O sea, básicamente la escuela concertada funciona o triunfa, digamos, donde hay familias con poder económico, ¿no? Y uno me dirá, no, es que hay escuelas concertadas en zonas humildes, sí, las hay, pero hay que entrar y conocerlas para ver lo que sufren para sobrevivir. Una escuela concertada en un barrio humilde es un drama, porque por algún lado tiene que flojear. O flojea porque acaba cobrando sobreprecios, que hay muchas escuelas concertadas en barrios humildes lo que hacen es no cobrar cuotas y luego empiezan a meter sobreprecios donde pueden, ¿no? Pues la excursión escolar vale 60 euros y la misma en la pública vale 30. 150 euros por material escolar. Bueno, y otras muchas maneras, ¿no? Pero bueno, que no es lo mismo en un barrio aventajado donde directamente las cuotas son 150 o 180 o 120 euros y luego además hay sobreprecios por todo. En barrios humildes todo es más sutil, ¿no? Porque no pueden ir directamente y decir, no, tenemos cuotas de 60 euros, ¿no? Y si no flojean ahí, flojean en la calidad, ¿no? De la enseñanza que están dando. Y si no flojean en la calidad, flojean en que el edificio se le está cayendo. Porque dependen de las familias. Es que el sistema está diseñado para que estas escuelas necesiten un porcentaje que sea un 10, un 15, un 20% de los fondos, tiene que venir de las familias. Bueno, sexto punto, el peso de la red concertada se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Y esto es muy interesante porque hay mucho ruido acerca de si la escuela concertada baja, crece, este país, es que el PP la favorece, es que Cataluña no sé qué, tal. Bueno, lo cierto es que seguimos en un 30%, prácticamente llevamos 30, 40 años con un 30% escuela concertada, ¿no? Y este es uno de los puntos por los que nuestro punto de partida era, mira, nosotros no queremos hacer un trabajo para un trabajo normativo en cuanto a si es deseable o no tener escuela concertada o no tenerlo. Nosotros queremos hacer un trabajo en el que partimos de que el 30% del alumnado está matriculado en escuela concertada. Y ha sido así durante 30 o 40 años y nosotros no tenemos el capital político como organización, y veo que ningún partido político lo tiene, para cambiar estas dinámicas. Si lleva siendo un 30%, será por algo, ¿no? Tampoco veo que haya suficiente capital político, por ejemplo, en la izquierda, para hacer un modelo 100% público. Entonces, bueno, es un punto de partida importante porque cambia un poco el debate. O sea, vamos a partir de una realidad, que es que el 30% del alumnado está matriculado en escuela concertada. ¿Que ha cambiado algo? Sí, y esto lo vamos a ver, ¿no? Veis que la escala va de uno en uno, ¿eh? Ha bajado algo la escuela concertada durante los últimos 20 años. La escuela concertada, por ejemplo, en secundaria obligatoria llegó al 31% y ahora está en 29,5%, ¿no? Ha bajado algo. Y ha bajado algo también en primaria, ¿no? De 30 a 28,5, ¿no? Pero bueno, en 20 años no es un movimiento muy grande, ¿no? Si vamos por niveles, hombre, la única cosa y quizás interesante es que, claro, a medida que el segundo ciclo de educación infantil se ha integrado en las escuelas, en primaria, pues al final el porcentaje se ha asimilado al de primaria, ¿no? Eso es el único cambio grande que ha habido quizás, que es que la escuela concertada ha crecido en el segundo ciclo de secundaria de educación infantil, porque básicamente funciona como primaria, ¿no? El esquema y el funcionamiento del segundo ciclo infantil y primaria es prácticamente idéntico en los mismos centros, con lo cual el porcentaje antes o después iba a converger, ¿no? Y ya, bueno, ha convergido. Bueno, y esto es cómo ha evolucionado en comunidades autónomas en los últimos 10 años, creo que sí. Y bueno, sí que es verdad que hay algo, ¿no? Es verdad que en la Comunidad de Madrid y en Murcia, por ejemplo, y en La Rioja ha crecido algo. Son comunidades que normalmente, bueno, es frecuente, ¿no? Que están gobernadas por el PP, pero que las tres todo el rato, ¿no? Menos La Rioja, quizás creo que 4 años, ¿no? La Rioja pero bueno, que se ha favorecido, y luego otras donde ha disminuido mucho,
principalmente en Cataluña, ¿no? Y curiosamente Cantabria, ¿no? Bueno, séptimo punto, la brecha socioeconómica entre la escuela concertada y la pública es increíblemente grande en España. Este es el punto principal y este es el punto dramático de todo, ¿no? Hay que decir que no era, lo siento, pero es que en Save the Children y ESADE y demás, antes de que entrara yo, por lo menos, lo único que importaba era la segregación escolar, y a mí me interesa muchísimo y me encargué yo del capítulo de la OCDE sobre segregación escolar, pero hay más cosas en educación aparte de segregación escolar. Y entonces yo les dije, mira, es que yo el informe lo quiero escribir, lo que más me preocupa es que las familias vulnerables no tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos que el resto de familias. La segregación me importa, pero me importa, o sea, me importa mucho más en este caso que las familias vulnerables puedan elegir escuela igual que lo escoge una familia de clase media, ¿no? Pero bueno, había también algo de segregación escolar, ¿no? Y esto es muy importante porque España tiene la mayor brecha, ¿no? Aquí veis estos países no porque los hayamos elegido, sino porque son los países que tienen más de un 5% de población de alumnado matriculado en escuela concertada, ¿vale? De la OCDE. El resto, pues, no llegan a ese 5%. Estados Unidos no está. Estados Unidos es un poco complejo porque, aunque se habla mucho de los charter schools y como influye tanto la literatura americana, pero en realidad el porcentaje no es muy alto, pero creo que está en un 7-8%. No llega en PISA porque tenemos un problema muy grave en PISA y es que cuando se les pregunta a los americanos si quieren una escuela pública o privada, o sea, si es una escuela pública o privada y es un charter school, dicen pública, ¿vale? Y entonces tenemos este dilema que, bueno, yo siempre he intentado corregirlo y ahora se corrigió en 2022 porque ahora les preguntamos quién gestiona la escuela y se incluye el Estado. Entonces se puede corregir, pero aún así creo que llegamos como al 4,7%. O sea que no coincide exactamente con el porcentaje real, ¿no? El resto de países más o menos están los que tienen que estar, ¿no? Bueno, la brecha socioeconómica es la más grande en España y esto es un punto dramático, ¿no? Es decir, que es que claramente el tipo de alumnado que asista a los dos tipos de escuela es muy distinto, ¿no? En Portugal pasa al revés y en Estados Unidos, por cierto que lo miré, también pasa al revés porque muchos de los charter schools salen de sitios a veces más desfavorecidos porque son estas escuelas que quieren cambiar, ¿no? Las dinámicas y a veces son de clase, de estatus más bajos, ¿no? Aquí se nota una diferencia muy grande y tengo que decirlo, que a nivel internacional hay una clara diferencia entre lo que es la escuela concertada antigua, si queremos, que suele ser católica o religiosa, que venía, pues eso, que tenía, normalmente a veces no dependían del Estado antes y poco a poco se han ido integrando en el Estado, eso pasa en Nueva Zelanda y en España también, porque ahora dependen del Estado, por lo menos financieramente, y los sistemas que han decidido abrir las escuelas públicas a la gestión privada, ¿no? Que eso es un modelo más inglés, como los academies o los free schools, o sobre todo el modelo sueco, ¿no? Que eso es que el propia escuela pública, a través de los padres o de creo que el propio profesorado, no sé quién lleva la iniciativa, pero se convierte en una escuela financiada públicamente al 100% y gestionada de forma privada, ¿no? Estas escuelas obviamente son muy distintas, ¿no? O sea, el inicio, la naturaleza y su funcionamiento, ¿no? Y eso es una de las razones por qué están financiadas al 100% en ese caso y el modelo de estar subvencionadas al 70, 80 o 90% es mucho más frecuente en el modelo de escuela católica o bueno, cristiana que lleva mucho tiempo y que se ha ido integrando en el Estado. De hecho, no sé si es Nueva Zelanda o Australia, se llaman incorporated, ¿no? O sea, que es que se han incorporado, es decir, que han pasado de ser independientes y ahora se han incorporado, ¿no? Lo que ha ocurrido en muchas aquí también, ¿no? Porque si no me equivoco, jesuitas y Pilar y ¿cómo se llame? Yo creo que eran privadas independientes antes. Uy. Y bueno, esto es lo mismo, perdón, pero por comunidad autónoma. Aquí obviamente hay diferencias socioeconómicas en todas las comunidades autónomas, pero es especialmente acentuado en Murcia, Comunidad de Madrid, Canarias, La Rioja y algo menos en Aragón, ¿no? Pero la única que no es significativo es en Galicia, pero porque tendremos una muestra pequeña. Pero hay que decir que esto ocurre en todos, ¿no? En todas las comunidades autónomas. Y este quizás es el gráfico más, yo creo más, no sé si es fácil de entender, pero por ejemplo creo que es el más visual, que es qué porcentaje de las diferencias socioeconómicas vienen explicadas por las diferencias que ocurren dentro de la red pública, dentro de la red concertada y entre las dos redes, ¿vale? Este gráfico, bueno, yo sé que para los que no están habituados a modelos multinivel y demás o análisis de varianza no es tan claro,
Pero es dramático porque en España un 21% de todas las diferencias socioeconómicas entre alumnados se deben a la existencia de la concertada, ¿no? De la red concertada. Y ese es un porcentaje mucho más alto que en los demás sistemas, ¿no? En Australia creo que es un 10%, y hay sistemas donde no explica nada. Es decir, que el hecho de que haya concertada da igual. O sea, Países Bajos, que hay países, muchos, además. sí, hay muchas, sí, pues un 50-60%. En Países Bajos casi toda ocurre dentro de la propia concertada o dentro de la pública también. Y en el caso de España ocurre sobre todo dentro de la pública. Hay que valorar que esto es todo el país. O sea, que puede ser, claro, si tienes muchas diferencias regionales, por ejemplo, entre Andalucía, socioeconómicas y Euskadi o Madrid, pues obviamente te va a salir en la pública. Algo en la concertada, pero sobre todo lo que es un porcentaje muy elevado, un 21%, que se debe a la existencia de la red concertada. Y quizás no es tan dramático, es verdad que no lo explica todo, ¿no? Porque hay personas que piensan que la segregación escolar solo se debe a que hay concertada. La segregación escolar se debe sobre todo a que hay diferencias socioeconómicas en todo el territorio, y si cogemos una comunidad autónoma como la de Madrid, porque hay muchas diferencias socioeconómicas entre barrios, ¿no? Pero es verdad que un 21% es mucho y creo que es inaceptable. O sea, yo creo que el status quo no es aceptable. Ese es un poco el mensaje. Ya me queda poco, no sé a ver cómo voy. Octavo, los gastos asociados a la escuela concertada son elevados. Esto es algo que ya sabemos. Si cogemos un informe de la OCU, la diferencia es de 2.000 euros al año, que corresponde un poco con lo que sale en PISA, ahora veremos. Es decir, 1.000 euros para la pública y 3.000 para la concertada. Es importante que la pública no es gratuita, o sea, que siempre pensamos, no, es que la concertada que sea gratuita. No, la concertada no puede ser gratuita porque la pública no es del todo gratuita, ¿no? Obviamente las tasas sí, pero el coste para las familias no es cero, ¿no? Entonces el objetivo no es que sea gratis, el objetivo es que tenga un coste similar o equiparable a la pública, ¿no? Bueno, por supuesto la privada independiente se va, ¿no? Y esto es unas simulaciones que hicimos con la encuesta de condiciones de vida, y si cogemos el primer decil, solo valorando cuotas, ¿vale? Sin sobreprecios y costes añadidos de servicios complementarios, pues por ejemplo para el primer decil unas cuotas de 200 euros, que es verdad que son excepcionales, pero hay algunas escuelas que se acerca. Estamos hablando de que la mitad del dinero que entra en el hogar tiene que dedicarse a las tasas, ¿no? A las cuotas, para una familia, un hogar con 2 adultos y 2 niños, ¿no? O sea que, a ver, esto es obvio, pero era simplemente para visualizar que es obvio que unas cuotas de 150 o 200 euros estás excluyendo al 10, 20 o 30% de la población, ¿no? Uno me dirá, bueno, es que el del grupo tercero se lo puede permitir. Bueno, sí, se lo puede permitir, y de hecho tuve algunas entrevistas con familias en Leganés que efectivamente podrían estar en el grupo tercero, calculo. Efectivamente se lo permitieron, era una escuela que no tenía cuotas al inicio, pero cuando pasó 1 año, 2 años, claro, empezó a ver todos los sobreprecios que iba teniendo, ¿no? Y una frase que me gustó mucho que me dijo, si yo hubiera sabido el coste real que tenía, yo no hubiera matriculado a mis hijos en la vida en esta escuela, pero ahora estoy atada, ¿no? Un poco a la escuela, ¿no? Que bueno, esto ya sabéis que los padres se angustian mucho más con el cambio de colegio. Yo creo que hasta los 9 o 10 años casi ni se enteran, pero bueno, yo entiendo que a los 5 o 6 años pues produce mucha angustia a los progenitores cambiar a sus hijos, ¿no? Pero es verdad que estos costes ocultos, pues para el grupo segundo, tercero, cuarto, pueden ser muy dañinos, ¿no? Bueno, noveno punto, España destaca entre los países donde la financiación privada de la escuela concertada es más elevada. Es decir, hay sistemas educativos donde la escuela concertada está totalmente financiada, como vemos aquí a la derecha, por el Estado, el caso de Suecia, Reino Unido, Países Bajos, y otros sistemas donde dependen mucho del dinero de las familias, ¿no? Este es el caso de Francia. En Francia, por ejemplo, la escuela concertada básicamente cubre el gasto del profesorado, ¿no? Profesorado, y creo que el profesorado y la parte de profesores auxiliares también, ¿no? Y el resto pues lo cubren las familias. Es habitual, por ejemplo, en Francia, que la escuela concertada, el Estado te cubre hasta las 2 o hasta la 1, y a partir de ahí el programa de por la tarde, por ejemplo, lo pagan las familias, ¿no? O sea que hay sistemas que obviamente esto no favorece, ¿no? En el caso español, pues según PISA, repito, pero que coincide bastante con los cálculos, pues aproximadamente un 80% del gasto lo cubre el Estado, ¿no? Que vendría a ser, pues, que el Estado cubre a lo mejor 4.000 euros más o menos y las familias 1.000 euros, ¿vale? De media, más o menos nos moveríamos en esos números, ¿no? Ahora, bueno, un poco más alto ahora, ¿no? El Estado a lo mejor cubre 4.500
y las familias pues estarían cubriendo 1.500, ¿no? Eso en una escuela concertada media. Si estamos en un barrio acomodado, las familias cubren 3.000, ¿no? Pero... Bueno, 10º punto, la financiación pública explica parte de la brecha socioeconómica entre redes, ¿no? Y esto para mí es un aspecto clave del informe, ¿no? Que al final lo que viene es a justificar, viene a justificar el invertir en la escuela concertada para que sea totalmente gratuita, y si no lo podemos conseguir, pues no invirtamos nada en la escuela concertada. Es decir, o nos ponemos en serio y conseguimos que sea gratuita financiándola bien y supervisándola bien, o a lo mejor tenemos que irnos al modelo de cero, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que los sistemas, el eje horizontal es el porcentaje que cubre el Estado. A la derecha del todo tenemos los países donde cubre el 100%, y el eje vertical es la diferencia socioeconómica entre escuela concertada y pública, ¿no? Aquí vemos que los sistemas educativos donde se financia el 100%, no en todos, pero la brecha socioeconómica es bastante pequeña, ¿no? Reino Unido y Países Bajos es el mejor ejemplo, ¿no? El Estado financia el 100% y el estatus socioeconómico, el perfil de las familias de la escuela concertada y pública es prácticamente idéntico, ¿no? Suecia es un país particular porque, bueno, porque no ha salido muy bien la privatización, para empezar, y tienen, de hecho, muchas dudas sobre cómo se ha hecho y si se ha hecho bien. Y luego tenemos el caso de España, que tiene está mal financiado por el Estado y además tiene una brecha socioeconómica que incluso va más allá de lo que cabría esperar, ¿eh? O sea, que la brecha debería estar en torno a 0,3 y encima tenemos una brecha todavía mayor, ¿no? O sea, que además de esto puede que haya más cosas, ¿no? Pero bueno, este gráfico para mí es muy importante porque, a ver, es algo obvio, es que si no financiamos, si no es gratuita al 100% y no está bien financiada, va a haber brechas, o sea, que es matemático. O sea, puede haber más o menos en función de criterios de admisión y otras estrategias y las políticas que haya dentro de las escuelas, ¿no? Bueno, y creo que es el último punto. Los criterios de admisión en España suelen ser equitativos y similares entre redes, ¿vale? Esta es la parte un poco positiva, que en España los procesos de admisión a centros educativos no suelen ser muy distintos. Aquí, por ejemplo, vemos que el porcentaje de alumnado que se encuentra en escuelas donde se valora el currículum o el expediente académico a la hora de entrar en la escuela es muy bajo, ¿no? Y esto es excepcional. Aquí, hasta bachillerato, oficialmente no se tienen en cuenta las notas del alumnado a la hora de entrar en una escuela. Y eso es algo que hemos aceptado como natural, pero que no es tan natural a nivel internacional, ¿no? En primaria sí, pero a partir de secundaria empiezan ya las dinámicas competitivas. El hecho de que no haya dinámicas competitivas en España, en secundaria, por lo menos hasta bachillerato, claramente es algo positivo, ¿no? Y ocurre igual en públicas y en concertadas. Y de hecho, seguramente explique por qué la segregación escolar en España es bastante elevada en primaria en términos internacionales y, sin embargo, en secundaria está bastante bien, ¿no? Está claramente por debajo de la media, ¿no? Claro, si nos ponemos en un caso como Japón, que por ejemplo no estratifica nada, pero es muy selectivo en los procesos de admisión, obviamente eso genera unas dinámicas muy claras, ¿no? Y si ya nos ponemos en sistemas hiperestratificadores como Holanda, que además tiene en cuenta el rendimiento, pues ya te pones en unas dinámicas muy distintas, ¿no? Bueno, esto es una comparativa de si las escuelas concertadas y públicas valoran distintos criterios de forma distinta a la hora de admitir alumnado. Vemos que en España no hay, si es rojo es que se concede mucha más importancia en la concertada, si es amarillo se concede algo más de importancia y si es verde se concede más importancia en la pública. En España, como cabría esperar, no hay muchas diferencias. Aquí hay una que es amarilla, que se otorga algo más de importancia a la adhesión de los progenitores a un credo o a un enfoque pedagógico, pero no hay grandes diferencias, ¿no? Y en cambio observamos otros países donde claramente la escuela concertada otorga más importancia a muchos criterios, ¿no? Y obviamente en algunos sistemas se otorga más importancia al lugar de residencia en la pública, ¿no? Que es el criterio en principio más equitativo que hay de admisión, ¿no? O uno de los más equitativos. Luego depende en Francia es lugar de residencia y sin embargo tenemos un sistema muy segregado, ¿no? Pero al final es que la segregación residencial en Francia es bastante alta, ¿no? Sobre todo en grandes ciudades. En Francia ya sabéis que hay asignación automática a tu escuela, o sea, uno no elige escuela, uno vive en un barrio en la calle tal y tienes tu zona de escolarización y te corresponde una escuela y si quieres cambiar tienes que escribir al alcalde, al ayuntamiento, explicando que
que esa escuela no te gusta, que es un drama, bueno, tienes que convencerle, ¿no? Bueno, pero, y siguiendo con los criterios de admisión, perviven criterios con potencial discriminatorio, ¿no? O sea, que aunque el sistema sea bastante equitativo, no haya muchas diferencias pública y privada, sí que es verdad que hay algunos criterios con potencial excluyente. Los dos más importantes, aunque hay alguno más, antiguo alumno y segundo, los criterios complementarios, ¿no? El criterio complementario es un criterio que se le otorga a las escuelas públicas o concertadas para que le den más importancia, ¿no?, a un criterio. Como varía mucho entre comunidades, en algunas comunidades tienen que elegir entre una serie de criterios preestablecidos por la comunidad, por la consejería, y en otras comunidades tienen libertad absoluta de elección, ¿no? ¿Tiene un impacto? Sí, o sea, no da muchos puntos, pero por ejemplo la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, puede llegar a 3 puntos. Entonces al final, bueno, pues puede hacer una diferencia, ¿no? Y aunque no tenga una diferencia real muy fuerte, sí que es un símbolo, quiero decir, es algo que habría que eliminar porque claramente el uso es bastante torticero, como ahora veremos, ¿no? Bueno, estos son una lista de criterios. Esto es un trabajo que casi muero en él, que es leerme la regulación de todas las comunidades autónomas. No garantizo que sea perfecto, de hecho no sé si hay una nota ya al final para garantizar porque no se compartió con las comunidades autónomas, pero están todos los criterios ahí, sí. Están todos los criterios ahí. Y luego estos son los que importa más, ahí lo veis muy pequeñito, pero básicamente son las comunidades autónomas que tienen criterio complementario, ¿no? Creo que la única comunidad autónoma que tiene el criterio de antiguo alumno, bueno, lo estará en la tabla, pero no como criterio complementario, sino como criterio separado, creo que es la Comunidad de Madrid, no sé si Valencia también lo ha incluido, pero la mayoría de comunidades autónomas lo incluyen entre los criterios complementarios. Bueno, estas son las comunidades, ¿no? Estas Canarias, Islas Baleares, Ceuta, Melilla, Castilla, León y Murcia son criterios complementarios que eligen el listado o las opciones las pone la consejería y luego las escuelas deciden si lo quieren utilizar o no. En el caso de Castilla-León, por ejemplo, existe, perdón, es que está aquí, este es de los que me gustan: ser familiar hasta tercer grado de consanguinidad de un empleado o empleada del centro del que se solicita plaza o de un miembro de la congregación, asociación o fundación titular del que se solicita plaza, ¿no? Entonces, este criterio está elegido por la consejería, creo que tiene un potencial excluyente bastante claro y está ahí, ¿no? Hay que decir que es muy interesante porque como Castilla-León es más transparente que la Comunidad de Madrid, tiene un listado de todos los criterios elegidos por todos los centros de Castilla-León y es accesible y más o menos, yo no lo he hecho a ojo, pero es bastante obvio que la escuela concertada suele escoger mucho más este criterio que la escuela pública, ¿no? La escuela pública luego tiene criterios un poco particulares, ¿eh? Por ejemplo, este de que os beneficia, ¿no?, a vosotros, pero que es que los progenitores sean profesores, ¿no?, de enseñanzas regladas, ¿no? Eso te da un punto. Hombre, sigue siendo excluyente, no sé si me explico. O sea, suena algo mejor que congregación o fundación, pero sigue siendo excluyente, ¿no? Porque el profesorado no es particularmente un grupo especialmente vulnerable, ¿no?, a nivel... Bueno, y luego estos son los 4 que son quizás más sangrantes, que son las comunidades que tienen criterios libres, ¿no? Y aquí las comunidades, en principio, pueden hacer, las escuelas, los centros escolares pueden hacer más o menos lo que quieren, ¿no? En Euskadi, curiosamente, no ha habido mucho ruido sobre esto. En Madrid, yo creo que algo más. El único criterio que pone en la ley, en la regulación, o que he encontrado yo, es que los criterios serán públicos, es decir, que aparece en la página web. Es verdad que se suele hacer público en la página web, yo porque me he ido de colegio en colegio viendo. Si lo ves en una época equivocada del año, es decir, si no es marzo o abril, a lo mejor no lo encuentras, pero suelen estar, ¿no? Y esto es un listado de los que he ido encontrando, los he resumido, es decir, los he limpiado un poco, no he puesto los nombres y apellidos, pero bueno, por ejemplo, criterios relacionados con la vinculación familiar del centro, que los progenitores familiares sean antiguos alumnos, un clásico, ¿no? Tener o haber tenido relación directa con el centro, hijo o nieta de colaborador habitual del centro, nieto. Ya me contarás una persona de origen migrante qué relación van a tener sus abuelos, ¿sabes?, con el centro. Pero bueno, familiares de alumnos en 4º grado, primos. Relación pertenece al colectivo que gestiona el centro. Familiar pertenece a la congregación religiosa que gestiona el centro. Ser presentado por un socio de la cooperativa que gestiona el centro. Hijos de los empleados de los negocios o empresas vinculadas a la organización que gestiona el centro.
Criterios relacionados con la matriculación en etapas o formaciones no gratuitas, que este es un clásico, ¿no? Que es, te doy puntos si me matriculas a tu hijo en mi centro del el primer ciclo de infantil, que vale 650-700 euros, ¿no? Y entonces eso ya es maravilloso porque el centro concertado consigue mucho dinero porque es un sobreprecio clarísimo que financia las otras partes que están infrafinanciadas y además garantizo que tenga un estatus socioeconómico X, ¿no? Y este es muy habitual, este es el más habitual de todos. Considero que la parte de conseguir financiación extra es muchísimo más importante seguramente que la voluntad segregadora, pero claramente es una oportunidad clarísima para los centros concertados, ¿no? Por eso quitar el comedor es muy sangrante para la escuela concertada. Aunque hay algunas que tienen jornada continua, siempre van a tener interés en tener jornada partida porque recuperan bastante a través del comedor. Bueno, esta es la más habitual y de hecho hay algunas que es te doy un punto extra si tu hija o hijo está matriculado en el centro infantil Pequitas Blancas, que se encuentra no sé dónde, ¿no? ¿Por qué en ese? No lo sé, pues tendrán acuerdos y parte de lo que cobre el Pequitas Blancas pues irá a pagar el otro, ¿no? O sea que, bueno, no quiero saber cómo funciona. El solicitante está matriculado en la escuela infantil específica, esto es lo que he mencionado. Luego la de los hermanos, que el hermano esté matriculado en una etapa privada del mismo centro educativo. Es otra manera muy clara, ¿no? de favorecer también la parte privada del centro que otra vez está financiando la parte infrafinanciada de las etapas obligatorias, ¿no? Y luego ya, venga, termino aquí. Solicitante está matriculada en el club deportivo o escuela de música gestionados por la organización que gestiona el centro. Es decir, que si tú apuntas a tu hijo o hija a la escuela de música de por la tarde, que vale 150 horas al mes, pues yo te doy el punto extra, ¿no? Y luego, bueno, criterios religiosos, que pertenezcan que vengan de un centro católico, que estudian en una universidad católica, etcétera, etcétera, ¿no? Luego el de cooperativista también es habitual. De hecho, en Euskadi está como criterio, ni siquiera como criterio complementario, sino que pertenecer a una cooperativa te da un punto. ¿Por qué? Porque está la Icastola, ¿no? Entonces la Icastola es a través de plan. Bueno. Y propuestas no voy a hablar de ninguna, porque hay muchas, ¿no? Y ahí creo que es un poco lo que vamos a hablar aquí. Así que tengo que decir que yo nunca quise escribir propuestas, pues estás en Save the Children y tienes que escribir propuestas. Y creo que el mensaje normal de alguien que está en el mundo académico y es más bien progresista fue, bueno, estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho, pero las propuestas son horribles, ¿no? Porque al final, claro, la propuesta es vamos a financiar mejor la escuela concertada y garantizar la gratuidad. Y si alguna escuela concertada no es capaz de garantizar la gratuidad, pues no tendrá que estar en el concierto, ¿no? Que es un poco lo que pasa, ¿no? Yo solo por resumir, el problema grave que tenemos para mí es el siguiente, que si alguien se lo toma en serio y decide financiar bien la escuela concertada, tenemos una escuela concertada que es financiable porque está ofreciendo unos servicios que son equiparables a la escuela pública, pero tenemos unas escuelas concertadas infladas que no deberían nunca pertenecer al sistema público y no está muy claro qué hacer con ellas, porque yo creo que la única solución no se puede reducir los servicios que prestan, ni reducir sus edificios, ni reducir sus instalaciones, y no tiene mucha solución quedar fuera del concierto. Y hablo de muchas escuelas pues que cobran 250 euros. Bueno, vamos a ser realistas. Una escuela que no podría estar en un concierto cobra 180 euros, cobra 150 euros por el comedor, cobra, yo qué sé, ¿qué servicios más hay? El uniforme vale 250 euros al año. Esa escuela concertada es casi imposible de meterla de forma decente en un sistema público de forma gratuita. ¿Cuántas hay de esas? Pues depende. Según ESADE, pues estarán un 10, un 15%. Pero bueno, son las que más se ven también. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso. Y ahora vamos a pasar a algunos. Bueno, muy, muy interesante. Y ahora vamos a pasar a los comentarios. Alejandro Diana, en primer lugar. Muy bien, pues nada, todo gracias, Alfonso. La verdad, yo leí el informe y más o menos has recogido lo que había, ya hay más detalle en algunas cosas, pero es un informe, la verdad, muy riguroso y que yo creo que con la visión que adoptas, sobre todo esa visión internacional y de ver también un poco una fuerte presencia de los análisis de PISA y demás, yo creo que a mi modo de ver, en líneas generales, lo veo correcto, ¿no? Hay cosas que quizás se podrían hacer análisis posteriores, pero yo no soy quien, porque no tengo esa capacidad. No sé si alguno luego lo diréis.
Oye, el tema en general que tratas, que es el de la concertada y la posibilidad de que sea inclusiva, que yo creo que es un tema crucial en el sistema educativo español, a mí me parece que es un tema necesariamente conflictivo. Y eso tenemos que ser conscientes de que es así. O sea, es un tema que no tiene solución sencilla. No sé si tiene solución sencilla, desde luego, en absoluto. Y eso por diversas razones, ¿no? Yo creo que hay que entenderlas porque si no nos descolocamos. Una cosa es lo que nosotros desearíamos como ciudadanos, como tal, yo incluso en puestos de responsabilidad, y otra, el margen que tienes de actuación real, ¿no? Digo que es necesariamente conflictivo al menos por tres tipos de razones. En primer lugar, por el marco constitucional. El marco constitucional español, bueno, pues es un marco muy especial. El artículo 27 de la Constitución no es el único que trata temas, por ejemplo, algunos temas de libertad de cátedra o de libertad de empresa que guardan relación con esto. Está en otros, pero es el que trata el tema de la educación. Y bien sabemos que fue uno de los que estuvo a punto de romper el consenso constitucional. Y de hecho, en la Comisión Constitucional hubo un debate muy fuerte si se debía citar primero el derecho a la educación o la libertad de enseñanza. Y se resolvió diciendo el 27.1, todos tienen derecho a la educación, punto, se reconoce la libertad de enseñanza, punto. O sea, se yuxtapusieron. O sea, todo el artículo 27 es una yuxtaposición de artículos procedentes, apartados procedentes, principios defendidos por las izquierdas, por simplificar, en fin, tradicionalmente, y otros de las derechas. Pero están yuxtapuestos. Manuel de Puelles dice que es realmente el pacto constitucional en educación. Pero claro, es un pacto endeble, porque está basado en un equilibrio que tiene muchas dudas. Entonces, claro, hay principios como el derecho de las familias a dar la formación moral, religiosa, etcétera, que deseen a sus hijos, o, por ejemplo, el de los poderes públicos ayudarán a los centros educativos que cumplan las condiciones que la ley establece, etcétera, que vienen de la derecha, claramente, y en cambio hay otros que vienen de la izquierda, que son la participación de todos los sectores en la programación general, que la educación cumplirá para las personas acomodada a los derechos constitucionales, y, en fin, o sea, que hay esa mezcla. Entonces, claro, el artículo 27 es un artículo frágil desde ese punto de vista, y la prueba está en la cantidad de recursos al Tribunal Constitucional que ha habido a lo largo del tiempo. Por tanto, ahora, cuando hablamos del marco constitucional, no es la Constitución solo, sino que es todo lo que se ha dicho después por el Tribunal Constitucional en distintas sentencias, aparte de las del Supremo y demás. Entonces, ese es un primer condicionante. La educación concertada, en realidad, la ministra Celaá, en un acto en escuelas católicas en el que yo estaba, dijo una cosa que generó un revuelo enorme, y aquello empezó a generar mucho debate, que luego acabó con la María Naranja y todas esas cosas. Y ella dijo que la libertad de enseñanza, la libertad de elección de centro, no derivaba exactamente de la Constitución. Y textualmente es cierto, porque claro, en la Constitución se habla de la libertad de creación de centros, y se habla de las ayudas a los centros privados que cumplan tal, y del derecho a dar la formación, por cierto, tres de los principios que venían de la derecha, obviamente. Y eso está recogido en la Constitución, pero en la Constitución no se habla de libertad de elección para nada. Y las interpretaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional, pues dice que forma parte de la libertad de enseñanza, pero no está muy claro cómo. Yo creo que la explicación es que en el 78 el tema de la libertad de elección no estaba en el candelero. Eso en realidad viene con toda la ofensiva neoliberal de los años 80 y 90. El tema de la libertad de elección se vincula mucho a la construcción de mercado educativo, de cuasimercados, etcétera, a las medidas de competencia, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, claro, cuando se debate la Constitución, cuando se hace la LOECE y va al Tribunal Constitucional, cuando se hace la LODE y va al Tribunal Constitucional, ese no es un tema políticamente en la agenda. Y por tanto, el Tribunal Constitucional apenas entra en ese tema. Y cuando defiende la libertad de elección, básicamente la pone en relación con la libertad de elección por motivos religiosos, no exclusivamente, y genéricamente a la libertad de elección de un centro distinto de los creados por el Estado. Pero claro, la Constitución no
consagra, es verdad que se hacen interpretaciones, pero también interpretaciones contrarias, no consagra la libertad de elección como principio claramente constitucional, ni consagra el derecho al concierto, que los defensores de la escuela concertada han querido ir más allá y decir, si yo quiero el concierto, tengo derecho a tenerlo. No, no, no. Dice en las condiciones que la ley establezca. Por tanto, usted tiene derecho a solicitarlo, pero no que se lo den. Y por tanto, eso, desde el marco constitucional, bueno, se podría decir más cosas, pero es un tema conflictivo. Yo escuché en un acto muy interesante de no sé qué aniversario de la Constitución que se hizo en el Congreso, a Soledad Gallego Díaz, que contaba, y decía, yo era una periodista muy joven en ese momento, pero ella, y lo contó, recordó las tensiones que hubo por la pretensión de la Iglesia Católica y de las escuelas católicas, que tenían miedo que la Constitución les cerrase el camino para poder seguir manteniendo lo que existía. Y ese fue el gran tema de escuela concertada y de financiación que hubo en la Constitución. Otra cosa es que luego eso ha derivado de otra manera, pero ese fue el tema. Y por tanto, todo eso sesga desde el principio un poco esa interpretación, ¿no? Quiero recordar la LODE, la LOECE, que hizo una lectura más de derechas de todo eso, le dio un varapalo muy grande el Tribunal Constitucional, y la LODE, que hizo una lectura más de izquierda, pero digamos, aplicando lo que ya había dicho el Tribunal Constitucional con anterioridad, el Tribunal corrigió un par de cosas, pero no fue serio, pero una lectura en ese sentido más de izquierdas, en el sentido de que lo que dijo es, vale, tenemos que ayudar, no olvidemos el contexto, los centros recibían financiación en la época franquista, cuando yo trabajé en el Colegio Siglo XXI, éramos un colegio subvencionado, a cambio de nada, con subvenciones de distinto tipo, pero a cambio de nada. Y lo que hace la LODE es decir, a cambio de cosas. Y entonces, claro, ahí se crea un problema. Y de hecho, hubo una tensión fortísima en el año 85, 86, cuando se aprobó el régimen de conciertos y se convocó la primera, digamos, admisión de conciertos, por así decir. No sabíamos si la escuela católica se iba a presentar o no se iba a presentar a los conciertos. Cuando decidieron que iban a solicitar los conciertos, aquello ya cambió un poco la situación, pero ese fue un momento de bastante tensión. ¿Qué es lo que el modelo de la LODE estableció? Pues estableció básicamente varias cuestiones, varias de ellas muy interesantes, pero otras que han ido generando problemas. Una, el pago delegado. Con lo cual, quiere decir, los profesores son pagados directamente por los poderes públicos, con lo cual se elimina la intervención del empresario en que pueda hacer distingos o distingos entre unos centros y otros, etcétera. Eso desde el punto de vista social es muy importante, porque además, digamos, lo que cobra el profesorado de la concertada en relación con la pública, es verdad que es menos, pero es un 95% o algo así, o sea que tampoco es una diferencia abismal, ¿no? Es verdad que tienen más alumnos por aula. También porque la concertada nunca ha querido reducir las ratios más. O sea, en España, si hay un problema de ratios más elevadas que los de la OCDE por aula, es por la concertada, no es por la pública. La pública tiene ratios más bajas que la media de la OCDE, pero la concertada tiene más altas. Y como es un 30%, la ratio en España es más alta, ligeramente, muy ligeramente que la OCDE, por la concertada, no por la pública. Luego tuvo los módulos establecidos. Los módulos de profesorado están establecidos y cubren el profesorado. Es verdad que hay siempre una duda de cuántos profesores, no es un profesor por aula, sino cuántos, si tiene que ser 1,3, 1,4, hasta dónde llegamos, vale. Pero ese módulo está establecido. Pero en cambio los otros son los que, donde hay una infrafinanciación, yo creo que la hay, es en los otros, en el módulo de gastos comunes y en el módulo de gastos complementarios. Ahí es donde está el tema del sostenimiento de la concertada y que genera todos esos problemas. Luego hay unos sistemas de escolarización, digamos, de admisión bastante similares a la pública. Es verdad que hay algunas diferencias, pero es verdad que son, lo has dicho tú, bastante similares. Y luego hay la cuestión esta de que haya gratuidad, pero no se cierra la puerta completamente a las cuotas porque se admite que pueda haber donativos, tal, y eso ha construido todo este mecanismo de fundaciones, de sistemas de un tipo y de otro. Y luego tampoco se cierra la puerta al afán de lucro, aunque es verdad que los que no tienen afán de lucro, ánimo de lucro, tienen una serie de ventajas
fiscales, adicionales, etcétera, pero no está completamente cerrada. Entonces, quiero decir, la LODE fija, la concertada, no, la escuela católica tenía sus dudas porque les ponía condiciones. Es verdad que, claro, y en esa negociación seguramente algunas condiciones quedaron más abiertas de los que inicialmente, por ejemplo, el Grupo Federal de Educación del PSOE promovió, y eso generó problemas internos también, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo porque, claro, ahí hay un germen de conflicto que tiene que ver con la Constitución y que tiene que ver con las leyes. Y lo que tiene que ver con las leyes tiene que ver con algo que es muy importante, que es el statu quo. Es decir, o sea, el capital político, el equilibrio de fuerzas, quién está detrás de cada qué. El Partido Socialista generalmente dice que hay que hacer que la pública sea la vertebradora y tal, pero cuando entras al debate de decir, oye, ¿y debería ser la única? Claro que hay muchísimos votantes socialistas que llevan a sus hijos a la escuela concertada, que tampoco está claro que esa sea la base, o sea, más allá de las proclamas, sea la base que a la hora de la verdad funcione, ¿no? Entonces, bueno, todo esto tiene aquí unos problemas, como yo digo, constitucionales. Tiene unos problemas competenciales, porque en el marco competencial español, tema interesantísimo, porque ahora ya no me voy a extender en él, pero claro, el Estado solo puede determinar leyes orgánicas que dan los principios básicos, pero el desarrollo es competencia de las comunidades autónomas. Y sobre eso también ha habido sentencias constitucionales habidas y por haber. O sea que el Estado no puede, sin más, cerrar las capacidades de ejecución de las comunidades autónomas, aunque lo pretenda políticamente, ¿no? Con lo cual, muchos de los aspectos que tú has dicho varían de una comunidad a otra y van a seguir variando, porque es que el modelo es ese. Y por tanto, aquí hay una cuestión que, con vistas a buscar soluciones, nos obliga a decir que hay que buscar algún tipo de acuerdos de otro tipo y además acuerdos autonómicos, no solo acuerdos entre fuerzas políticas, sino acuerdos autonómicos, que es lo que explica también, a mi modo de ver, esa estabilidad, no total, pero una estabilidad bastante, porque al final depende más del marco autonómico que del marco legal general. Entonces, aunque a nivel nacional haya habido leyes que hayan cambiado algunas cosas, en su aplicación autonómica no necesariamente cambian tanto ni tan rápido. Entonces, el marco competencial también es el que lo hace complejo. Y luego, para terminar la complejidad, hay un conjunto de decisiones prácticas que son complejas y que generan debate. Ya no es un debate solo político, también es político, pero ya no es solo político. Por ejemplo, esta relación de módulos y cuotas. Generalmente, el Estado ha querido promover que los módulos no sean, porque por la presión externa, por todo, no son generosos con la concertada. Entonces, claro, hay cuestiones que, por ejemplo, la informatización de los centros educativos. No está previsto nunca en ningún tipo de módulos que los centros concertados tuvieran dinero para informatizarse, pero se tenían que informatizar, y entonces lo han tenido que sacar de otro lado. Y eso contribuye a generar esta situación. Pero claro, este es un problema real, porque entonces la existencia de cuotas, que es un problema serio, tiene que ver con el valor de los módulos. Pero claro, el valor de los módulos solo, sin otras cosas, pues entonces puede derivar todavía en una situación todavía más desigual, ¿no? Entonces, aquí ese es un tema complicado. Segundo, el de los criterios de selección que has señalado. Hay criterios de selección. Es decir, en España hay libertad de elección. Más allá del tema político, porque sabemos que ese es un tema mucho más complejo, pero tú decías, en Francia no elige el centro, va al que está. En Estados Unidos en buena medida es igual. Las Charter han intentado cambiar eso, pero bueno, en España no. Pero claro, esto nos plantea otro problema, que es el de las zonificaciones, por ejemplo. La zona única o no zona única, y que influye, porque claro, eso además tiene relación con la segregación. Es un tema apasionante, pero yo no me quiero meter muy más porque se me va el tiempo. Pero tiene relación con otra cosa, y es que claro, hay sistemas en el que la diferencia, la brecha socioeducativa no es tan grande entre centros públicos o privados, pero es muy grande entre unas zonas escolares y otras zonas escolares. En Estados Unidos hay gente que se cambia de vivienda para poder elegir la escuela de sus hijos. En España eso no es necesario, ni lo ha sido. Bueno, puede serlo, pero no, porque no tiene el peso tan grande la zona, ni siquiera en los sitios que más ha tenido un peso generalmente
porque, claro, es una situación autonómica y aquí hay una diversidad de situaciones, pero no ha sido tan grande, ¿no? Pero claro, esta es otra cuestión que, aparte de motivaciones políticas, tiene más implicaciones de distinto tipo, ¿no? Luego, hay decisiones técnicas, pero que también influyen en el modelo de elección. El algoritmo este de Boston, pues condiciona el modo en que la gente elige. Claro, porque si tú tienes que pedir, pero si no tienes eso, pasas al final. No es lo mismo que si en lugar de pasar al final, que es el Boston, pasas al segundo. Es decir, que hay modelos técnicos diferentes que tienen efectos diferentes a la hora, y la gente acomoda sus modos de actuar a eso. Y luego no es lo mismo, por ejemplo, otra cuestión práctica compleja es el lugar del centro y del órgano de escolarización. La escuela concertada en España, yo esto lo he tenido que negociar algunas veces, nunca que las solicitudes se entreguen en órganos que no sean en el centro, se tienen que entregar en el centro, para que las familias se vean en el centro, y ahí hay otros canales mucho más sutiles de comunicación en que animan o desaniman, etcétera, ¿no? Entonces son cuestiones que no son legales, pero que están influyendo en muchas cosas de este tipo. Entonces, la situación del status quo, yo estoy de acuerdo contigo, tiene una serie de problemas que los estamos viendo, ¿no? Y entonces, claro, habría que introducir cambios. Aquí la cuestión es, bueno, ¿qué cambios podemos hacer? ¿Y quién empieza? ¿Y por dónde? Yo no soy muy optimista, ¿no? Porque una de las iniciativas que a mí me parecen más importantes que se han hecho en España recientemente para hacer esto ha sido en Cataluña, con todo lo que hizo el Síndic de Greuges, defensor del pueblo catalán, para la lucha contra la segregación escolar. Y llegaron a acuerdos muy amplios. A la hora de aplicarlo y a la hora de trabajar, eso empieza a generar más problemas. Cataluña y el País Vasco han tenido una serie de medidas de índices de segregación de los centros, etcétera, para ver cómo actuar. No es el tema solo de la concertada, que tiene también sus dificultades. Porque, claro, aquí estamos concentrando dentro de la concertada, pero aquí, dentro de cada red, también hay todo esto. Y dentro de la pública también. No todo el mundo va a los mismos centros, no todo el mundo consigue plaza en el Ramiro de Maeztu o en el de la universitaria, no me acuerdo cómo se llama. El Fortuny. De aquí. No, este de aquí, este que está aquí al lado de los colegios mayores. Un instituto muy Que sale mejor es el Gran Capitán, creo. El San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla. Bueno, entonces, quiero decir que, claro, aquí hay muchas cuestiones de mucho tipo, y ya sabemos además que la libertad de elección es otro tema, porque, claro, las redes de información, la elección, los criterios por los que elige la gente, en qué se basa para elegir o no elegir, ese es otro tema que va mucho más allá de la concertada o no, pero que no lo podemos olvidar. Y, claro, algunas de estas cuestiones deberían aplicarse también, el tema de los criterios y tal, la pública dentro de la pública, o la concertada dentro de la concertada. O sea, no solo es una cuestión entre redes, es dentro de cada una de las redes, ¿no? Entonces, a mí hay algunas de las medidas que proponéis, aunque tú ya dices que no te gustaban, que a mí parece que no están mal planteadas, ¿no? Yo creo que este tema de la gratuidad real habría que abordarlo. Lo que pasa es que, claro, hay que abordarlo con garantías de que va a servir para lo que va a servir, para lo que queremos que sirva, y no simplemente para proporcionar más dinero y que todo siga exactamente igual, ¿no? Entonces, eso es la dificultad. Que a mí me parece obvio que si tú no vas a un sistema de gratuidad real que tenga las mismas contrapartidas, porque es que entonces el principio que rige es el del derecho a la educación. Oiga, yo tengo derecho a una educación gratuita, con el mismo margen que otros. Y eso, claro, si eso no se cumple. Pero ese sí que es una cuestión real. Hay otra cuestión que tú lo planteas de pasada, no lo has mencionado, pero es este tema de las mochilas, que esto en Cataluña lo están aplicando. A mí me parece también que es interesante tenerlo en cuenta, porque yo con algunos colegios concertados catalanes, ellos me decían, mira, nosotros estábamos en las afueras del Hospitalet, por ejemplo, en las afueras, y teníamos una población pues con mucha gente, o inmigrantes, gente, en fin, que acababa de llegar, etc. Y cuando ha ido creciendo todo esto, nos hemos quedado en el centro, y con zonas elegibles y tal, ahora tenemos otro tipo de alumnado. Pues ya no podemos aceptar aquel alumnado, porque ese ya
está en otra zona porque se ha acomodado en las nuevas zonas a las que llega esa población, ¿no? O los inmigrantes, etcétera, tal. Entonces, claro, ¿cómo consigues que un centro que vive en un entorno de clase media, media alta, en una zona con una cierta zonificación más fuerte que la que hay en Madrid, por ejemplo, pues es que el alumnado que va a tener es básicamente así, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo consigues tú que realmente los centros sean centros más heterogéneos, que atiendan a una población más diversa? Pues, bueno, tendrá que haber algún sistema. Que sabemos que no son sencillos, porque los franceses, con su modelo, han hecho sus estudios y también hacen agua con estas zonas de incentivación que tienen de zonas desaventajadas, ¿no? Bueno, o sea, y que hay una serie de cuestiones que yo creo que sí serían. A mí lo que pasa es que me parece que hoy por hoy yo veo muy difícil hacer ese cambio, ¿no? Porque claro, aquí hay un problema de capital político, como tú dices, no hay nadie que ahora pueda imponer una cosa ni un sentido ni otro, entonces es más fácil mantener un status quo donde vamos bailando un poco que hacer un cambio de otro tipo. Hay que hacer acuerdos autonómicos. Claro, decir, oye, tendría que ser un pacto no solo entre partidos, es decir, oye, ¿y cómo lo vamos a aplicar luego? Porque claro, si esto solo sirve para que quien estaba beneficiándose de un sistema todavía lo favorezca más, pues entonces no solucionamos nada. Y luego, ¿cómo montas algo de esto en un tema tan sensible como es la educación de los hijos, que puedas hacer un cambio que sea gradual? Que no sea de un día para otro, porque claro, eso es imposible de hacerlo, ¿no? Así que no, yo no soy muy optimista. Y me ha tocado bregarlo mucho, no soy muy optimista, pero está bien que lo hablemos. Está bien, y está bien que lo analicemos y está tal, porque creo que realmente es un punto crítico de los que tenemos, ¿no? Y eso está influyendo mucho a todo. Yo un día les decía, pero bueno, a mí me tocó hablar hasta con el diablo, pero en fin, no quiero compararlo, porque que hablando con los de las escuelas católicas, algún día le decía, mira, no me digáis que no sois tan conscientes como yo de que la gente que va a vuestros centros no va exclusivamente por el motivo religioso. Es evidente, ¿no? Y entonces, claro, pero bueno, todo esto son cosas. Gracias. Gracias por el informe. Gracias, Alejandro. Sí, y ahora pasamos al comentario de Rafael Feito. Bueno, dos comentarios primero sobre el tiempo. Bueno, Sí, que bueno, sí, vamos muy mal, pero tú tómate el tiempo. no. Y me pasa lo que a un catedrático No, ya, de mi no, departamento, que siempre estaba en todos los tribunales de tesis, estaba el último decía, ya se ha dicho todo. Y la verdad es que tengo esa sensación de que prácticamente se ha dicho todo, con lo cual modificaré y estaré menos de 10 minutos hablando posiblemente. Bueno, Si no, córtame 10 minutos, no, porque yo creo que es muy interesante veas. escuchar lo que vaya a decir la gente y porque además me tengo que ir a las 2, porque tengo que ejercer de buen samaritano con un amigo que carece de familiares y le operan a las 2:30, o sea que a las 2, 2:05 me tendré que marchar y no lo interpretéis como que estoy aburrido de vosotros ni cosas por el estilo. Vale, y aquí falta el enfoque radical, ¿no? El de alguien que esté totalmente en contra de los conciertos. Creo que se había pensado en mí como izquierdista radical, pero resulta que no lo soy. Es decir, que comparto prácticamente todas las propuestas que se han hecho en el informe de Save the Children. Vamos a ver, esto avanza tal que así, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, no voy a hablar de cosas que ya se han dicho, que el informe pues, recoge el tema de la desigualdad social entre los centros públicos y los concertados por comunidades autónomas dentro de las ciudades. No es lo mismo el barrio de Salamanca que el barrio de Vallecas en términos de escolarización. Que la concertada, por mucho que lo diga la ley, pues no es gratuita. Bueno, a insistir más sobre el tema de los conciertos y de las cuotas y los criterios de matriculación. Pero yo creo que sí, a lo mejor es importante que preste atención a esto, lo de concertar o no concertar, ¿no? Y hay el dilema. Y bueno, que Alejandro ha hecho mención ya algún episodio histórico, yo creo que no está mal pensar en qué ha ocurrido desde la aprobación de la LODE en 1985 hasta hoy. Digamos que lo que la LODE pretendía era que los centros concertados fueran muy similares a los centros públicos. Por eso pues establecía los mismos criterios de matriculación, es decir, la proximidad domiciliaria, el nivel de renta, el tener hermanos matriculados en el centro.
el que hubiera un órgano de participación democrática, que es algo que el informe no dice nada con respecto a esta cuestión, es decir, que hubiera un consejo escolar de centro que tenía más o menos las mismas competencias en los públicos que los concertados, pero tenía más competencias en los concertados, porque en los concertados el consejo escolar interviene en la contratación y en el despido del profesorado. Otra cosa es que eso no se ejerza, pero tienen capacidad para conformar un equipo docente, cosa que en la situación de España pues no sucede. Y esta otra cuestión muy relevante, que es el tema del ideario. Los centros concertados se pueden, y de hecho lo hacen así, se pueden dotar de ideario que mayoritariamente es católico, es decir, que tampoco hay mucho que elegir. Es prácticamente el mismo tipo de ideario el que ofrecen todos los centros concertados. Claro, ¿qué decían los centros concertados? Claro, si los criterios de matriculación son los mismos que la pública, si resulta que hay un órgano de participación, que es el Consejo Escolar, bueno, ¿qué queda del ideario? Es decir, puede ocurrir que tengamos, yo qué sé, unos cuantos padres del Partido Comunista, hablo del año 1985, se meten en el Consejo Escolar, son muy participativos, etc., etc., contratan profesores que son de la misma cuerda que estos padres y al final, ¿dónde queda el ideario? Y en todo caso, el ideario se tiene que respetar, ¿no? Volviendo a lo que decía Alejandro del Tribunal Constitucional, en la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOEC, que es la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares, la ley que se aprobó cuando UCD gobernaba, establecía algo, una cosa un poco rara, la virtualidad limitante del ideario, lo cual quiere decir que ningún miembro de la comunidad educativa puede lanzar ataques al ideario, que supongo que a lo mejor pues si un chaval está matriculado en un centro religioso, pues no puede llevar una camiseta con la foto, con la imagen de Friedrich Nietzsche diciendo Dios ha muerto, ¿no? Cosas por el estilo. Pero es una cosa muy sutil, es decir, hasta qué punto y en qué consiste respetar el ideario. Bueno, argumentos a favor de la concertación. Bueno, pues ya se ha dicho, los defensores de la libertad de enseñanza lo tienen muy claro. Si los centros concertados son tan gratuitos como los públicos, pues entonces no hay ninguna barrera económica para que las familias con menos poder adquisitivo puedan escolarizar a sus hijos en el centro que lo deseen. Que para que esto ocurra, pues no queda más remedio que incrementar la cuantía de los conciertos, porque si no, los centros concertados, porque esto ocurre no solo con los centros católicos, sino incluso con los centros progresistas, ¿no? Los de la Fundación Hogar del Empleado, por ejemplo, te lo dicen claramente, si no cobramos 90 o 100 euros, esto no puede subsistir. Entonces, una de dos, o nos quedamos en esta tierra de nadie, o hacemos una propuesta de que se incremente el porcentaje de la cuantía de los conciertos escolares. Y esto quizá nos llevaría a otra cuestión un poco más peliaguda. ¿Habría que concertar también la educación infantil o el bachillerato o los ciclos formativos de grado medio? Bueno, si en los centros concertados tuvieran la parte infantil concertada, pues entonces se evitaría esto de lo que hablabas, ¿no? Que hay que pagar 600 euros por matricular a tu hijo en la infantil para garantizar que tu hijo pueda estar escolarizado en la parte de educación obligatoria. Pero yo creo que más sangrante es el tema del bachiller. Es decir, ¿qué pasa con una familia que ha elegido un centro concertado? Su hijo cumple 16 años y resulta que no puede hacer el bachiller porque tiene que pagar 300 o 400 euros al mes. Se tiene que ir obligatoriamente a la escuela pública. Claro, esto es lo que promueve o lo que justifica que la Comunidad de Madrid pues, establezca una política de becas para aquellos alumnos cuyas familias desean seguir estando escolarizadas en los centros concertados. Y contra la concertación, pues está claro, la concertada, tal y como funciona actualmente, ejerce una clara función de selección social, puede romper la cohesión social, lo que he citado del ideario, pero podemos tomar como referencia el porcentaje de familias o niños y niñas que eligen la religión católica. En la escuela pública menos de la mitad. Mientras que la escuela concertada, pues en torno al 90%, ¿no? Estos mecanismos sutiles de convencimiento, ¿no? Usted llega con una indumentaria que claramente manifiesta que usted no es de religión católica, pues usted aquí no se matricule. Es verdad que hay centros religiosos que son ecuménicos, no sé cuántos, pero en principio nadie está obligado a declarar sobre su confesión religiosa y uno perfectamente podría ser un ateo, ¿no? Como Javier Cercas y entrevistar al Papa que acaba de fallecer y no habría ningún problema. Pero hay mecanismos sutiles que dicen, bueno, aquí hay crucifijos por todos lados, hay que rezar, casi todos los chicos eligen religión católica, hacen la primera comunión, etc., etc. Y eso habría que ponerlo sobre el tapete. Y aquí vamos a algo que, por añadir más polémica, más leña al fuego, es la pregunta de por qué hay tanta gente
que elige la concertada, no solo algunos de los votantes del Partido Socialista, sino también de la izquierda radical, ¿no? Estabas diciendo el tema de que la gente cambia o no de residencia para elegir centro educativo, pero tenemos el caso clarísimo de la familia de Pablo Iglesias, que eligen irse a la Navata porque quieren el colegio público La Navata, no cualquier colegio público, sino el colegio público La Navata. Y como él, pues mucha gente, ¿no? Hay un montón de gente de izquierda radical en ese centro. Bien, ¿por qué puede haber tanta gente que prefiera la concertada a la pública? Pues primero, en la pública hay que cambiar de centro. Al pasar de la primaria a la secundaria hay que irse a otro centro, ¿no? Ahora es verdad que la Comunidad de Madrid está con los famosos CEIPSO, ¿no? Que incorporan primero y segundo de la ESO. Eso está bien, está mal. Está bien porque, bueno, pues digamos que cambias de centro, con lo cual lo que se pudiera, los prejuicios positivos o negativos que pudieran tener sobre un alumno los profesores, pues digamos que se atenúan. No desaparecen, pero se atenúan al cambiar de centro. Pero la mayor parte de las familias, y esto se ve en el debate sobre los CEIPSOS, prefieren hacer una elección cuando el chaval o la chavala tiene 3 años o 0 años y no tener que elegir nunca más centro. Otra cuestión es la ausencia de comedor en la secundaria obligatoria. Es verdad que algunos centros lo resuelven muy bien. Por ejemplo, el Instituto Ortega y Gasset, ¿no? Aquí en Madrid, pues tiene un acuerdo con un colegio público cercano, de tal manera que los alumnos de la ESO pueden ir a ese comedor, está cerca, es decir, o sea que resuelven. Pero no todos los centros lo hacen, ¿no? De hecho, hay una aversión de los centros de secundaria, incluso los de nueva creación, a tener comedor, ¿no? Recuerdo una vez que estuve en Valencia, creo que con Mariano, pues, hablando sobre el tema de la jornada escolar, un director de un centro nuevo le habían hecho una cocina en el centro, en el instituto, decía, y le ven a dar el utillaje de la cocina. No lo queremos, es que aquí no vamos a utilizar la cocina en la vida. Y luego está la cuestión de la inestabilidad laboral del profesorado, que es muy alta en la pública en comparación con la concertada. La concertada casi todo el mundo tiene un contrato fijo y en la pública no. Decía un compañero de esta facultad, que era jefe de estudios de un instituto madrileño, que muchos familiares le preguntaban, bueno, ¿tu instituto está bien? Y bueno, sí, este año sí, porque tengo un equipo docente razonable, pero el año que viene no lo sé, porque me cambian al 30 o al 40% del profesorado. Y de mismo modo que tenemos profesores inestables, tenemos justamente el contrapunto, profesores inamovibles, profesores funcionarios, de los cuales, bueno, pueden funcionar mal y no hay nadie que se pueda librar de ellos, ¿no? A veces lo que hace la administración es los va cambiando de centro, van como el holandés errante, ¿no? Vagando de centro en centro, pero sabemos que no funciona. Es decir, yo creo que, en fin, alguna vez habría que despedir o yo qué sé, o pasa con los jueces, por cierto, ¿no? Que les pueden suspender de empleo y sueldo durante no sé cuántos años, de tal manera que han sido expulsados de la función judicial. Bueno, ¿y qué ocurre con todo esto? Pues que no hay proyecto educativo. En los centros públicos es muy difícil que haya proyecto educativo. Lo hay en la Navata, después porque tiene un profesorado heroico y porque tiene una familia ya muy comprometida con la educación, pero si no hay gente, es decir, si te cambian el 40% o el 30% del profesorado, pues no puede haber proyecto educativo. Por otra parte, tampoco hay muchas ganas de que haya proyecto educativo. Pero digamos que hay unas dificultades materiales para que se pueda tener un proyecto educativo. Y los centros públicos, también los concertados, pero especialmente los públicos, tienen muy poca autonomía. Es lo que he citado de la posibilidad de contratar al profesorado. Cuando nos comparamos con otros países, sobre todo los nórdicos, pues claro, ahí sí, los centros tienen capacidad para decir, bueno, tú vienes aquí pues porque tienes tal sensibilidad, yo qué sé, te gusta la música o la literatura o lo que sea, este centro tiene esta particularidad. Y una cuestión quizá mucho más polémica todavía que esta de la escuela concertada, que es el tema de la jornada escolar. Es decir, los centros públicos ya mayoritariamente tienen la jornada partida, se acaba a las 2 y bueno, es verdad que se pueden quedar los chavales y las chavalas con el, Continua. perdón, la continua, jornada continua, y los centros concertados mayoritariamente tienen la jornada partida. Significa que hay comedor. Bueno, pues no hay datos que yo sepa con respecto a si esto influye o no a la hora de que la gente matricule a sus hijos en un centro u otro, pero es algo que habría que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, los centros públicos también discriminan, ¿no? En Barcelona había el caso de un centro situado en la zona más noble de la ciudad, donde la cuota del APA eran como 200 euros al mes.
Pero no solo eso, tenemos, bueno, pues el tema del bilingüismo entre alumnos de sección y alumnos de programa, y aquí sabemos que los alumnos que tienen buen nivel de inglés, pues normalmente son niños y niñas de familias acomodadas, y el tema de la excelencia, ¿no? Cada vez hay más institutos públicos que tienen un curso, un grupo de excelencia, incluso tenemos un instituto en Madrid que se dedica exclusivamente al tema este de la excelencia. Y bueno, para concluir, y veo que me atengo a esos 10 minutos prometidos y puedo escucharos antes de que me tenga que marchar, pues es una cuestión polémica. No sé si yo soy tan pesimista como Alejandro. Yo creo que podría tener solución. Es verdad que tenemos a veces alguna izquierda con la que es muy difícil dialogar, no digamos la derecha, ¿no? Hemos visto, ¿no?, cuando se protestaba la guerra escolar de la LODE, ¿no? Pancartas, no, no te LODE, ¿no? Ya el lenguaje soez ya estaba en boga en aquel entonces. Bueno, y la concertada, no se olvide, es fruto de la dejación estatal, ¿no? Tú señalabas que en las zonas, las regiones más católicas hay menos centros religiosos, pero para la Iglesia eso no es ningún problema, porque la Iglesia educa a la sociedad educando a la élite. Por lo cual no es raro que los centros religiosos estén en Madrid, en Euskadi, en Barcelona, etcétera, etcétera, y que no estén en aquellos sitios donde pueda haber más población católica. Es que es el mensaje del Opus Dei, en definitiva. Y recientemente la concertada es también fruto de la cruzada contra lo público, ¿sí?, donde están surgiendo estos nuevos centros concertados, con la constructora esta de Florentino Pérez, el Real Madrid y lo que sea, ¿no?, que son centros privados low cost, que ha provocado la crítica de la patronal de la enseñanza independiente, ACADE, ¿no?, diciendo, bueno, es que ofrecéis lo mismo, pero cobráis 200 euros y yo tengo que cobrar 600 euros. Y bueno, pues con las propuestas que hizo la LODE en su momento y con las propuestas que hace el informe de Save the Children, pues claro, si los centros concertados se parecen muchísimo a los públicos, ¿perderán su razón de ser los centros concertados? Pues claro, la razón de ser de los concertados, pues posiblemente está claro que lo de la religión no, seguramente no sea un elemento muy importante, pero sí quizás el elemento de diferenciación social. Entonces, claro, no me extraña que por parte de la concertada pues haya, bueno, hay un cierto acomodo, es decir, que tampoco parece que haya una movilización muy fuerte por parte de la concertada en favor de que haya más financiación. Lo hay de vez en cuando, pero, en fin, un poco de puertas afuera, un poco de hipocresía, ¿no? Vale, y nada más esto acabo. Bueno, Pues gracias. Dado lo mal que íbamos de tiempo, nos la